Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes, jóvenes, el día de hoy. Bienvenidos al culto de hoy, donde vamos a seguir continuando, restaurándonos a través de la palabra de Dios. El título del día de hoy, hermanos, se llama Sanemos la falta de temor a Dios, ¿no? Y es lo que, como jóvenes, si nosotros lo enraizamos bien, si nosotros restauramos ese temor de Dios y continuamos en él, vamos a tener victoria, hermanos. Muy bien, hermanos. Quiero que juntos podamos continuar. Vamos a dar lectura al versículo 10. ¿De acuerdo, hermanos? Nos dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Nuestra hermana ya ha orado. Vamos a continuar. Como una introducción, vamos a ver lo que ocurrió con los israelitas en este pasaje de la Biblia. Moisés está hablándoles al pueblo de Israel y está haciéndoles recordar lo que ocurrió en el monte de Sinaí, en el monte Horeb. ¿Qué es lo que había pasado? El pueblo había recibido, ¿no?, los mandamientos, la ley de Dios. Recibieron el pacto de Dios en el monte Horeb. Dios se manifestó a su pueblo. Ellos, cuando se reunieron al pie del monte Horeb, ellos escucharon la voz de Dios, ¿no?, que era como sonido de trompeta. Ese día hubo rayos, relámpagos, hermanos. Fue algo pues único, algo muy grande para ellos. Es de tal manera de que ese día pues quedaría marcado para ellos, ¿no? Cómo Dios se mostró a ellos, claro, a través pues de toda esa presencia poderosa y temible de ese día en el monte. Entonces ellos estaban tan pues impactados, tan temerosos de Dios, que dijeron, vamos a cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿no? Y Dios les dio los mandamientos ese día. Entonces todo el pueblo estaba temeroso de Dios ahí, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó, hermanos? Sin embargo, en el corazón de los israelitas, ¿qué ocurría? Dios lo que quería era no solamente que temieran, ¿no?, la presencia de Dios, que temieran a su palabra solo ese día, solo porque hubo una gran manifestación de su poder, sino todos los días. Y para ello no debían de olvidar la palabra que ellos recibían, ¿no? Dios les mandó, cumplirán mis mandamientos, pero no lo cumplían. No manipularán mi palabra en sus corazones, pero la manipulaban, ¿no? Eso ya hemos visto un poco la semana pasada, acerca de que cuando recibimos la palabra en nuestro corazón comenzamos a cambiar la palabra a nuestro antojo, a manipularla. Pero ¿por qué para nosotros es bien fácil caer en pecado y manipulación? ¿Por qué cuando Dios dice no mentirás, soy bien fácil y en el primer problema ya estoy mintiendo? Entonces, ¿por qué en el primer problema los israelitas se quejaban contra Dios? Decía, yo estoy con ustedes, pero se quejaban rápido como si Dios no estuviera con ellos. ¿Por qué pasaba todo esto? Eso es lo que vamos a ver hoy. También Dios les dijo a través de Moisés que esta palabra no la olviden, practíquenla ustedes para que así ustedes puedan enseñarlo a sus hijos, a todas las generaciones. Pero como ellos la olvidaban, ya ni siquiera podían enseñarlas a su familia y fracasaban. Es por eso de que Dios nos muestra aquí cuál es el origen, cuál es la raíz de todo. O sea, uno dice, no, sí, termino pecando, manipulando la palabra, pero ¿por qué es? ¿Qué ocurre en mi corazón? ¿Qué me hace manipular la palabra? Es la falta del temor a Dios, hermanos. Es esa falta de respeto.
de temor a Dios. Entonces, vamos a ver ahora en nosotros, porque siempre la palabra de Dios es para nuestras vidas el día de hoy. Y aunque eso ocurrió mucho tiempo, nosotros como creyentes también tenemos falta de temor a Dios. Decimos, sí, yo obedezco a Dios, sin embargo, si nosotros nos examinamos, hay algunas áreas de nuestra vida donde tenemos que sanarnos. ¿En dónde habrá falta de temor, hermanos? Si nosotros nos podemos a pensar, nos acordamos el día en que conocimos a Cristo, ¿no? Ustedes se acuerdan, hemos leído, los israelitas el día que recibieron la palabra en el monte Oreb, pues fue algo impactante, hubo truenos, oscuridad, humo, la voz de Dios resonando, un gran viento, entonces todo un gran evento. Ese día nunca lo olvidarían, pero después lo olvidaban rápido. Cuando nosotros venimos a Cristo, para nosotros fue el día más grandioso de nuestras vidas, el evento más grande, el día en que nuestra vida cambió completamente, fue el día en que conocimos a Cristo. Y comenzamos a seguir, a servir al Señor, a temer a su palabra. Pero, ¿por qué ya no continuamos viviendo así? ¿Por qué ya no vivo como si fuesen los primeros días que recibí al Señor con ese primer amor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos cuesta eso? Es que la respuesta es que estamos olvidando su pacto. El pueblo se olvidó fácil de lo que Dios le dijo. Es por eso que aunque vieron grandes cosas, pues no, terminaron pecando fácilmente. Hermanos, la falta del temor a Dios hace que nos olvidemos de su palabra. Hace que digamos, Cristo, sí, yo lo recibí un día, pero que quede ahí. Y poco a poco nos olvidamos cuán importante ha sido para nuestras vidas. Y comenzamos a mirar sin darnos cuenta que para nosotros ya Cristo no es lo más importante, sino otras cosas. Y es por eso que más importancia quizá le damos al estudio, al trabajo, a la familia, más que a Dios, más que a Cristo. Hay que trabajar, hay que estudiar, sí. Sin embargo, en mi corazón quiero cumplirle más a mis cosas, a mis deseos, que cumplirle a Dios. Ahí hay falta de temor ya, ¿no? Entonces, hermanos, si esto está pasando en nuestra vida, tenemos que sanarnos. Preguntarnos siempre en oración delante de Dios. No, Señor, ¿por qué yo termino manipulando tu palabra fácilmente? ¿Por qué cuando escucho, ¿no?, un problema o estoy pasando una situación, el libro, la batalla, aunque sea el libro, la batalla, y digo, voy a luchar, ¿no? Voy a tomar la palabra y voy a resistir tomando el pacto, pero no, ni siquiera hacemos eso. Fácilmente nos dejamos dominar por la desesperación, por el orgullo, por el enojo, fácilmente. Ni siquiera le damos un poco, nos aferramos a la palabra. Ya no cumplimos con la palabra de Dios, ya ni siquiera lo enseñamos a los demás. Es la falta de temor a Dios, hermanos. Dicen, pero ¿por qué fácilmente caigo? Por la falta de temor. ¿No hay temor de Dios en nuestro corazón? Hay que preguntarnos en qué áreas. Quizá en el área de la iglesia estamos cumpliendo, pero quizá hay falta de temor para enseñar el evangelio a la familia. Y decimos, no, mi familia va a aprender escuchando lo de la iglesia. Y comienzo ya a manipular. Y comienzo a excusarme y a tener falta de temor. No, les enseño otro día. Les comparto la palabra otro día. Y otro día, y otro día, y así. Y así peco porque no estoy cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Digo, esta semana he fallado, sí, pero la próxima. Y nuevamente, fácilmente nos dejamos enredar en los problemas. No olvidemos, hermanos, lo que Dios nos ha dicho. Guarda mi palabra en tu corazón. Y guardarla es cuidarla, es ponerla en práctica, es meditarla y estar ahí aferrados a ella.
Si nosotros, hermanos, no atesoramos la palabra en nuestro corazón cada día, porque la palabra es para cada día vamos a caer fácilmente, no vamos a tener ni fuerza para orar. Entonces, eso va a ser un gran problema. Que no haya falta de temor a Dios en nuestros corazones, hermanos. Si quizá en un inicio pecábamos y nos dolíamos profundamente haberle fallado a Dios, y quizá ahora ya ha pasado tiempo y cometemos el mismo pecado, pero ya no nos duele tanto y decimos, sí, le fallé a Dios. ¿Dónde está ese temor? ¿No? ¿Dónde está eh, ese corazón que se duele por fallarle a Dios, por pecar delante de Él, en lo secreto también? Por eso el día de hoy, hermanos, así como Moisés mandó a los israelitas, ¿no? Sanar esa falta de temor en sus corazones, que no vivan lo mismo que sus padres, que ellos no pequen con ligereza, que restauren el temor de Dios igualito ahora nosotros. Por eso, hermanos, preguntémonos siempre, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes somos muy temperamentales, ¿no? Por eso debemos de restaurar. Entonces, ¿cómo voy a restaurar yo el temor a Dios en mi vida? Yo quiero temer al Señor, ser un joven cristiano obediente, un discípulo obediente al Señor. ¿Cómo puedo renovar su palabra, que cada día sea como una palabra fresca, viva para mí? Para no tomarlo a la ligera, para no caer en el pensamiento de que sí, esa palabra ya lo he escuchado antes. Hermanos, es la palabra de nuestro Dios que nos habla hoy. Y esto no tiene que tomarse a la ligera. Por eso, jóvenes, veamos hoy cómo podemos sanar nuestro corazón, restaurar su temor. Primero, entenderlo. Si nosotros no tenemos temor de Dios, hay una falta de temor a Dios, prácticamente estamos cayendo en una obra del diablo, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que dice el versículo 10, ¿ya? Dice la palabra, las cuales aprenderán, ¿no? Acá nos está hablando las cuales, es decir, la palabra de Dios, los mandamientos, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y Dios dice, ¿no? Aprende de mi palabra para que puedas temerme. Recordamos nuevamente, hermanos, que el temor a Dios no es un temor de miedo, no es un temor de que me da miedo ir al culto, no se trata de eso. El temor a Dios es un temor de querer honrar y respetar a Dios, exaltar el honor de Dios con nuestra vida en obediencia. Por eso veamos, quizá hay falta de temor en nuestras vidas, hermanos, pero no tenemos que caer en eso, no tenemos que ser engañados. Satanás quiere eso. Y vamos a ver una comparación aquí. ¿Cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora? Antes, hermanos, miren, antes separado de Dios, ¿quién conocía bien la palabra de Dios? Nadie. Nosotros, incluso los israelitas, por ejemplo, antes de que recibiesen los mandamientos, las leyes de Dios, ¿alguien sabía cómo obedecer al pie de la letra a Dios? Nadie. Entonces, ese es un privilegio que hemos recibido, hermanos. Antes no conocíamos la ley, la palabra de Dios, porque Dios no nos lo había dado. No lo sabíamos, pero Dios, así como les habló en ese monte, en el monte Oreb, también ahora nos lo ha revelado a través de su palabra. Por eso tenemos la palabra de Dios ahora como hijos. Miren, antes no sabíamos y ahora la tenemos. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel escuchaba los mandamientos de Dios, aún así ellos tenían un gran problema espiritual. Ellos esperaban la venida de ¿quién? La venida del Cristo. ¿Por qué? Porque todavía estaban bajo el pecado original, todavía estaban bajo la ley del pecado, todavía su destino era el infierno, todavía sus pecados los condenaban. Es por eso de que teniendo la palabra, esto tenía que volverse real en ellos. Y ellos
trataban y ellos comenzaban en obedecer a Dios, pero muchos fallaban y nosotros como cristianos también lo hacemos. Sin embargo, vino Cristo a nuestras vidas, hermanos. Y cuando vino Cristo, Cristo quiebra la ley del pecado en nuestras vidas y Él nos santifica. ¿Qué quiere decir santificación? Que Dios nos limpia, nos aparta de todo pecado. Entonces, Dios en Cristo comienza a limpiarnos. Ahora que tú eres hijo de Dios, Dios te comienza a limpiar. Y esto lo hace Dios cada día. ¿Para qué? Para que el temor vivas en obediencia y honrando a Dios, respetando la palabra de Dios todos los días. Antes no, hermanos. Antes escuchábamos la palabra y como que nos daba igual. Era como que una norma más que te enseñan en el colegio. Algo así. Pero ahora entendemos que la palabra de Dios es más importante que cualquier norma que nos den, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos entendido un poco el temor de Dios, el temor a la palabra de Dios, es más importante. Sabemos que ahora, ¿no? Si nos dicen, ¿no? Si la gente dice, no, ayuda a tu prójimo, acá en la palabra nos dice, ámalo con el evangelio. Entonces es mejor, más increíble. Antes, hermanos, ¿cómo vivíamos? Antes no temíamos a Dios, ¿ah? Antes, así como vivíamos pecando, antes nos gustaba hacer lo que Satanás nos llevaba, a donde Satanás nos engañaba, nos llevaba, vivíamos como hijos del diablo. Sin el temor a Dios en nuestras vidas, vivíamos separados de Dios, vivíamos una vida donde el pecado, si mentíamos o no mentíamos, nos daba igual. Si desobedecíamos y robábamos, nos daba igual, ¿no? Si seguíamos lo malo como el diablo quiere, nos daba igual. No había temor. Pero ahora es diferente, hermanos. Ahora nosotros ya no estamos atrapados por Satanás. Ahora nosotros no tenemos, no es que nos falte temor, ahora tenemos el temor de Dios en nosotros. Ahora somos realmente libres. Pensábamos, la gente piensa, ¿no? Es que yo quiero ser libre, quiero hacer mis cosas, quiero hacer lo que me gusta. Pero la gente lo que no sabe es que lo que le gusta es el engaño del diablo. Es sin Dios en su vida, sin el temor de Dios, los conduce hacia el pecado, hacia una vida de fracaso espiritual. En cambio, cuando somos liberados por Cristo, libres de Satanás, podemos vivir una vida en la libertad dentro del Evangelio. Es una vida donde Dios te cuida. Es una vida donde tú ya no estás atrapado por los problemas, por el orgullo, por los afanes, ya no más. Es una vida donde tú puedes ser realmente libre en Cristo Jesús, porque fui creado para andar en el temor de Dios. Esa es una verdadera libertad, ¿no? Muy bien, hermanos. Vamos a continuar ahora con el punto 2. Si yo tengo falta de temor, entonces, ¿qué debo de hacer? Hermanos, sanémoslo con el Evangelio. El Evangelio sana nuestra falta de temor. Vamos a recordar un poquito lo que Moisés le dijo a Israel. Dice, y les anunció su pacto y los escribió en 2 tablas de piedra. Ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Hay muchas leyes que Dios dio, pero los principales, pues no, ahí tenemos los 10 mandamientos, lo que más recordamos, ¿no es cierto? Ahí están las 2 tablas, ¿no? No adorarás otros dioses, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? No mentirás, no matarás, no robarás. Entonces, todas esas leyes, Dios lo dio por escrito a Moisés. Sin embargo, su pueblo, ustedes se acuerdan que después hicieron su becerro y pecaron, ¿no? Por la falta de temor a Dios y no lo sanaron con la palabra. Ya habían recibido esta palabra, pero igual fueron engañados. Ahora, lo que Dios nos dice es que esta palabra que yo les he dado, esto se va a cumplir en algún momento. Dios le decía incluso que en el futuro va a venir el Cristo. El Cristo va a venir y va a cumplir lo que dice esta palabra. Yo sé que ustedes son mi pueblo.
Yo sé que ustedes quieren obedecerme, pero por causa del pecado, por causa de su corazón, en pecado que manipula la palabra, no van a poder. Es por eso que yo les voy a enviar al Cristo. Cristo va a cumplir esta palabra en la cruz del Calvario. Dice, no matarás, no robarás, pero vivo así. Cristo va a tomar tu pecado, va a tomar el problema espiritual y lo va a llevar a la cruz del Calvario. Él ahí lo va a consumar, lo va a cumplir todo eso. En Cristo tú vas a poder andar en Dios, vas a poder cumplir lo que Dios te manda gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios vive en tu corazón. Todo lo que Dios mandó se cumplió en Cristo. ¿Quién lo cumplió todo eso a la perfección, hermanos? Nadie, solo Jesucristo. ¿Cómo lo cumplió? Como verdadero profeta, sacerdote y rey. Él lo cumplió abriéndonos un camino de salvación. Nadie más podía llevarnos a Dios. Nadie más podía derramar su sangre en la cruz sin pecado para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no podíamos sanarnos ni limpiarnos a nosotros mismos con nuestros actos, nuestras obras. Cristo sí lo hizo en la cruz. Él lo cumplió. Todo lo que estaba escrito en una piedra, Dios comenzó a escribirlo en Cristo en tu corazón. De lo que muchas veces nosotros podemos pensar, ¿no? Es que Satanás es fuerte, sus engaños no me confunden, podemos decir como jóvenes, pero no hay que ser engañados por esos pensamientos. Jesús como verdadero rey deshizo las obras del diablo en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás, ya no tienes por qué caer con facilidad en los engaños de Satanás, en seguir en tu orgullo, en seguir recordando una herida pasada con un hermano, con un familiar. Ya no. Cristo en la cruz te ha dado la autoridad, la bendición de poder superar este problema y tener temor a Dios. Porque en Cristo Jesús, hermanos, ahí podemos nosotros temer al Señor y obedecerle, ¿no? Quizás nosotros nos recordamos cuando nuestros padres, ¿no? En muchos hogares, uno respeta más al papá, en otros respeta más a la mamá. ¿Por qué? ¿No? Entonces uno, ¿no? Uno mantiene ese temor también y dice, no, es que yo sé que mi papá es así, ¿no? Y mi mamá no tanto. Entonces yo le tengo más temor a mi papá que a mi mamá, dicen algunos, ¿no? Entonces, nosotros conocemos, ahora Dios nos ha revelado su palabra y nos dice que ya no nos acerquemos a Dios con miedo, ni tampoco pensemos en qué momento vamos a pecar, no. Dios desea un temor de respeto, un temor que le honre con tu vida. Dios no quiere que solamente su palabra esté como una tabla de piedra, porque tenemos la Biblia, hermanos, tenemos nuestra Biblia, incluso anotamos los mensajes del domingo, del culto en nuestro cuaderno, pero se queda escrito ahí, en papel. En el pueblo de Israel se quedaba escrito en las tablas de piedra, pero no llegaba a su corazón y no cambiaba nada. Pero gracias a Cristo, hermanos, Él ha hecho que estas palabras se graben espiritualmente en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que cuando viene alguna tentación, que cuando viene algún problema, inmediatamente el temor de Dios nos guarda y nos dice, teme a Dios y sigue su palabra, aférrate a esta palabra, no cedas ante eso. Tienes a Cristo como el profeta, sacerdote y rey que ha consumado todo en la cruz. Entonces comenzamos a resistir en el problema y a tener victoria en Cristo. Por eso vemos que Él lo ha cumplido. Él ha grabado en nuestros corazones esto. Ya no lo vamos a tener como solo un conocimiento, sino que va a ser algo vivo. Lo vamos a vivir en nuestras vidas. Vamos a poder perdonar, porque ya no está solo en nuestra mente, sino en el corazón. Vamos a poder desechar todo enojo. Vamos a poder amar, incluso llegar a amar hasta los que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque eso es a lo que nos lleva el temor de Dios, hermanos, a cumplir su palabra.
en Cristo Jesús. Vamos a seguir. ¿Y cómo puedo hacer esto? Hermanos, todos los días Dios nos invita a renovar su pacto. De la vez que Dios les dio sus mandamientos en el monte del Sinaí, Dios desde ese día comenzaba a renovar de tiempo en tiempo su pacto con su pueblo. Dios les decía, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y esto se los recordaba cada tiempo les recordaba eso a su pueblo. No me he olvidado de ustedes, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Cuando pasaban las aflicciones, yo estoy con ustedes, yo soy su Dios, y cada día lo renovaba. Cuando hacían las fiestas, los sacrificios ¿no? del Cordero, renovaba Dios su pacto. Hermanos, cada semana tenemos que renovar el pacto de Dios. Cristo tiene que ser renovándonos en el corazón. ¿Por qué? Para evitar caer en ligereza. Hay veces somos bien fáciles para caer en pecado. Somos bien ligeros en hablar mal de Dios, de su palabra. Para no caer en eso, cada día renovémonos. Y el temor de Dios cada día va a estar ahí, fresco. Nos va a mantener atentos a la palabra de Dios en cualquier situación. En vez de caer, vamos a dar la respuesta, el Evangelio. En vez de que haya falta de temor, va a haber temor de Dios y eso nos va a llevar a fortalecernos más en su palabra, en confiar más en Él, en orar más, en tomar la palabra en serio. Quizás lo escuchamos así, ¿no? Haciendo otras cosas, pero ahora quizás lo vamos a prestar con mayor atención porque es la palabra de Dios. Hermanos, así vamos a renovar el pacto de Dios a Cristo cada día en nuestras vidas. Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, cada día renueva tu palabra en mí. Que yo no llegue a pensar de que esta es una palabra más o que esta palabra ya la escuché la semana pasada, ¿no? O como dice nuestro pastor Julio, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ese es un pensamiento de incredulidad. Ese es un pensamiento que ya está torciendo el evangelio, que ya está menospreciando el mensaje. Entonces, aunque no nos demos cuenta, ya nos estamos engañando ya. Ya estamos cayendo en falta de temor, porque no le damos la importancia que tiene. Gracias a Cristo, este pacto nos va a santificar, nos va a limpiar cada día, hermanos. Cada día vamos a estar más cercanos a Dios, vamos a servir cada vez mejor al Señor, porque su temor va a estar en nosotros. Como conclusión, hermanos, si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, no nos vamos a olvidar nunca su palabra. ¿Por qué fácilmente caemos en los problemas? Porque nos olvidamos lo que hemos escuchado de Dios. Pero si constantemente estamos, ¿no?, con su pacto, meditando en su palabra, ¿quién va a caer? Si tenemos como mayor importancia la palabra de Dios, cuando venga la situación, cuando venga la discusión, lo que va a salir es el temor a Dios. Y ya no vamos a caer en peleas, porque su pacto estará ahí, recordándonos constantemente lo que debemos de hacer. Hermanos, Dios nos ha trasladado de una vida donde no conocíamos a Dios, donde ni siquiera, ¿no?, temíamos a su presencia. Antes no temíamos ni pecar ni desobedecer a Dios, ¿no? Pero ahora sí, Dios nos ha trasladado de una vida sin temor a una vida bajo el temor de su palabra. Ahora sí, nuestra preocupación no es, no, tengo que leer la palabra para no pecar. No, sino tengo que seguir la palabra, tengo que aferrarme a la palabra para servir al Señor, para amar más al Señor. Ya el pensamiento de seguir la palabra para no pecar es vivir en miedo. Y eso es lo que no queremos. Vivir bajo el temor de la palabra, hermanos, te hace la persona más feliz, te hace la persona más libre. Ya no vas a sentir que los problemas te ahogan o que estás atado por algún problema, ya no. El temor en la palabra de Dios hace que tú confíes más en el Señor y disfrutes de Emmanuel, que Dios está contigo.
Seguimos. Si nos renovamos cada día, en cada circunstancia, hermanos, porque cada día nos ocurren muchas cosas. En el trabajo, en los estudios, viene cada situación y ahí nosotros nos somos limpiados por el Señor. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos limpie, que Dios nos sane? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al pueblo? Que haya temor en el corazón de ustedes para que me teman y para que enseñen a sus hijos esto también, a temerme. Entonces, si nosotros comenzamos a restaurar en el temor de Dios en nosotros, en ese momento vamos a enseñar, poder enseñar a otros, a hacer un buen evangelismo, hermanos. Vamos a poder decirle a otros, mira, así puedes comenzar a servir al Señor en temor. Considerar la palabra de Dios como lo más importante. A través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir, vamos a poder mostrar a otros el temor de Dios. Y esa es la mejor enseñanza, hermanos. Una enseñanza viva, ¿no? Una enseñanza que se refleja a través de nuestra vida. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por el día de hoy, tu mensaje que nos ha hablado acerca del temor. Que la falta de temor, Señor, nos hace caer en las obras de Satanás y vivir como antes, vivir como si no tuviéramos palabra, vivir como si no hubiéramos conocido a Cristo o como si la palabra no valiera. Ya no más, Señor. Si te hemos estado fallando, cayendo en orgullo, en resentimiento, en heridas, en rebeliones, en peleas, por falta de temor en nuestros corazones, sánanos y restáuranos, Señor, nos arrepentimos ante tu presencia. Que seas tú, Señor Dios, poniendo tu temor en nuestros corazones. Que a través de la obra de Jesús como el Cristo, que Él cumplió en la cruz del Calvario, nosotros podamos restaurar el temor de Dios y renovarnos así cada día. Gracias Dios porque estás con nosotros y a través de Cristo que mora en nosotros nos vas limpiando, nos vas guiando, nos vas santificando. Por medio de tu Espíritu Santo haces tú esta obra también, para que así nosotros podamos enseñar a otros correctamente tu palabra, para que la gente vea cómo tememos a nuestro Dios y que ellos también teman a Dios de la manera correcta. Te damos gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.